Hola, ¿qué tal están? Comentario de un texto de Guillermo de Ockham. Ockham es un filósofo y teólogo británico que nació aproximadamente en el año 1285 y murió en 1349 a causa de la peste negra, como se sabe. Está claro que en el siglo XIII se creyó que era factible o era posible obtener una síntesis sólida en la cual todos los conocimientos obtenidos por el pensamiento racional y las verdades de fe podían unirse en un único sistema intelectual. Lo que sucede es que diríamos que el propio Ockham fue uno de los autores que desde las mismas filas del pensamiento escolástico, porque él fue un profesor y pensador escolástico y teólogo escolástico, era de una orden religiosa, como los franciscanos, era franciscano y restringió el ámbito de la demostración filosófica movido por su propia idea de Dios y también por el conocimiento, y acentuó además Ockham la separación anunciada entre filosofía y teología. Además, también pues, ejerció una influencia decisiva en el último momento del pensamiento medieval. Podemos decir que cursó estudios universitarios en Oxford y en el año 1324 tuvo que viajar a Aviñón, entonces sede del papado, para defenderse de la acusación de herejía. 4 años más tarde huyó de Aviñón para evitar la condena y se refugió en la corte del emperador Luis IV de Baviera. Posteriormente inició una fuerte campaña denigradora contra el Papa de Aviñón. Sus obras pueden clasificarse en dos grupos: las lógico-filosóficas, redactadas aproximadamente entre 1317 y 1327, y las polémico-políticas, escritas entre 1333 y 1342. Podemos decir que uno de los elementos fundamentales del pensamiento de Ockham es su criterio de demostración. Probar una proposición consiste para él en mostrar que es inmediatamente evidente o que se deduce de una proposición inmediatamente evidente. Como segunda característica fundamental, podemos decir que para él es necesario indicar su afán por el hecho concreto y por lo singular o particular, algo que harán de él uno de los empiristas más radicales de todos los tiempos. Y en ese sentido, pues diríamos que se opone a corrientes puramente abstractas, espiritualistas, etc. De hecho, él es un pensador nominalista porque considera que las ideas universales no existen, que son simplemente nombres. Por otra parte, también destaca el denominado principio de economía, muy citado, también denominado navaja de Ockham, que significa no multiplicar los entes si no es necesario, y que está relacionado con su concepción de Dios. La divinidad, desde la perspectiva de Ockham, dado que disfruta de omnipotencia, en el terreno de los hechos para él Dios lo puede hacer todo, pues en ese sentido podemos decir que él reafirma la absoluta libertad de Dios y se puede entender también que Ockham apueste por suprimir todo valor ontológico o existencial o real de los universales, aquellas entidades que San Agustín había situado en la mente divina. Para Ockham, como nominalista, podemos decir que el universal o los universales quedarán como simples palabras, flatus vocis, podríamos decir, que se podrán predicar de muchas cosas concretas, pero sin el prestigio que habían tenido en el pensamiento anterior. Además, para él también la experiencia es la auténtica garantía de todo conocimiento y rechaza todo conocimiento que esté más allá de estos límites de la experiencia. En este sentido, sus palabras suenan parecidas a las de Ockham, Locke, etc., que crearon el empirismo británico varios siglos después de la muerte de Ockham. Por otra parte, podemos decir que sus obras se conservan y se han traducido, por supuesto, al castellano y a otros muchos idiomas. Y aquí comentaré brevemente pues, un texto, un fragmento de la obra de Guillermo de Ockham titulada Summa Totius Logicae, o dicho de otra manera, la suma lógica que él escribió. Dice al principio, en el primer párrafo, lo siguiente, el propio Ockham, o escribe: en primer lugar, dice, hay que hablar de este término común, el universal, que se predica de todo universal, y también de su opuesto, el singular. Hay que tener presente que el singular puede tomarse de dos maneras. En el primer modo, el nombre singular significa aquello que es uno y no muchas cosas, y de esta manera, los que sostienen que el universal es cierta cualidad de la mente, predicable de muchos, no a favor de sí, sino a favor de esos muchos, tienen que decir que el universal es verdaderamente y realmente un singular, porque así como toda voz
por común que sea, por institución humana, es verdadera y realmente singular, y numeralmente una, porque es una y no muchas, también todo universal es singular. En este párrafo redacta magistralmente, como gran profesor que era, y gran filósofo y teólogo que también era, pues una explicación muy precisa y muy detallada de la singularidad del universal, de los universales. Y en ese sentido, pues son para él otros singulares, son sonidos de voz, son signos vocales, pero realmente no tienen una existencia real. Y lo explica con todo lujo de detalles porque cada universal es un singular. Y lo principal es lo singular que captamos o que aprendemos o que percibimos a través de la experiencia. Por tanto, manifiesta de una forma muy clara la evidencia de que el universal es singular y que tiene que ser parte de la experiencia de la comunicación humana. En definitiva, es la reafirmación del nominalismo. En el siguiente párrafo escribe: de otra manera se toma el nombre singular por todo aquello que es uno y no muchos, y es signo de algún singular. Tomando el singular en el modo primero, no es naturalmente signo de una pluralidad, y así ningún universal es singular, porque todo universal es naturalmente signo de muchos y se predica de muchos. Por donde llamando universal a lo que no es uno naturalmente, que ese sentido que dan muchos al universal, digo que nada hay universal, a no ser que quizá, abusando del vocablo, diciendo que pueblo no es uno numeralmente y es universal, pero esto es una puerilidad. En definitiva, pues vuelve a insistir en que ningún universal es singular, porque todo universal es naturalmente signo de muchos y se predica de muchos. Por tanto, diríamos, los singulares no existen en la realidad, en cierto sentido. Pues esto pues es otra manera de entender lo que es lo universal y también lo que es la pluralidad y lo singular. Y al final de este fragmento dice: por consiguiente, hay que decir que todo universal es una cosa singular y por tanto no es universal, sino es por su significación, en cuanto es signo de muchos. Y esto es lo que dice Avicena: una forma en el entendimiento referida a una multitud y bajo este respecto es universal, porque es una intención existente en el entendimiento. Por tanto, diríamos que lo que da a la universalidad su sentido es su significación, o lo que le da su existencia por ser signo de muchos, pero realmente podemos decir que en ese sentido sí se puede entender. Y también todo lo relativo al entendimiento, pues podemos entenderlo en relación con las significaciones y con los sentidos, y en ese aspecto también podría ser afirmado. Si hubiera que poner un título al texto que se refleja, pues podría ser un título diverso, diferente. Por ejemplo, podríamos decir que el título podría ser el singular y pues tendría que hacer referencia a lo singular respecto a lo universal. También podría ser adecuado poner el énfasis en la afirmación sobre la inexistencia del universal. Por tanto, quizás el título mejor sería la inexistencia ontológica o real del universal. En cuanto al análisis de las nociones presentes en el texto, pues habría que insistir sobre varios puntos principales, por destacar algunos de ellos, como son, por ejemplo, los siguientes: diferencia entre concepto, palabra o término y cosa. Por lo tanto, es necesario explicar la cualidad de la mente, el nombre y la cosa, ya que puede llevar a errores si no se definen exactamente esos términos y llevar también a concepciones distintas de la realidad. Luego también habría que explicar claramente la diferencia entre singular y universal. Singular podríamos entender que tiene un significado único y una referencia única, como lo tiene, por ejemplo, Sócrates. ¿Es único también el universal? En cierto sentido, sí. ¿Y cuál es su alcance? Pues tanto universal como singular tienen distinto alcance. ¿Pero es esto razón suficiente para que el universal exista ontológicamente? Pues parece que no, etcétera. También otro punto a analizar y destacar sería: nada hay universal, a no ser quizá abusando del vocablo. Por tanto, es necesario comentar ambas partes de esta frase. Con nada hay universal, que se pretende decir sobre los particulares, y a no ser quizá abusando del vocablo, donde se llega.
Luego, si en el punto 3 relacionamos el planteamiento del autor con la postura de otros pensadores medievales, ahí se pueden ver distintos planteamientos e influencias. Por ejemplo, puede ser adecuado repasar las distintas posturas que fueron pronunciándose en este debate. Por ejemplo, para Platón, los universales son anteriores a las cosas, lo que se dice también universalia ante rem, ante la cosa. O también se podría pensar que los universales están en las cosas, universalia in re, en las cosas. Y esto supondría una duplicación de los mundos. Como dijo Aristóteles, es complicar el problema, de ahí que pues esto sea discutible. También, por supuesto, bajo la influencia del aristotelismo, Tomás de Aquino defenderá que los universales son algo que elabora el entendimiento, pero que tienen un fundamento en la cosa. Tienen existencia, pero no como algo separado. Entonces, desde la perspectiva de Guillermo de Ockham, se puede decir que como principal defensor del nominalismo niega todo valor ontológico a los universales, con objeto de conservar o preservar la omnipotencia y libertad divinas. Lo único que existe son las cosas singulares. Por lo tanto, queda cerrada la cuestión desde su perspectiva. Podemos decir que, en un cuarto punto, que hubo unas consecuencias o una repercusión de las tesis planteadas por Ockham en este texto, sobre todo al inicio de la Edad Moderna. Porque podemos decir que los desarrollos filosóficos de Ockham posibilitaron un extraordinario adelanto de la mecánica en Oxford, sobre todo en el ambiente del Merton College, y también los conceptos de movimiento, tiempo y espacio tuvieron otras reelaboraciones diferentes, y eso también hay que dejarlo sobre la mesa, explicarlo. Por otra parte, también los términos es verdad que pueden combinarse y recombinarse en lugar de las cosas, criterio básico de Ockham, y que la ciencia verdadera surge no de la adecuación, según Ockham, del razonamiento con la realidad extramental, sino solo a través de la verificación experiencial de las proposiciones. En ese sentido, diríamos que Ockham es un gran impulsor de la especulación científica, de la observación científica, de la experiencia científica, podríamos decir. Además, también cabe señalar que la destrucción del valor ontológico de los universales y del saber conceptual que se había creado sobre ellos motivó que se iniciaran distintos caminos de búsqueda de un nuevo método que permitiera lograr un saber universal y necesario. Surgieron otros pensadores y figuras y científicos, como es el caso de Francis Bacon, de Galileo, Descartes, etc. Recapitulando, se puede decir que la influencia disolvente de Ockham sobre las formas del pensamiento medieval fue inmensa y duradera. Aunque fue un gran escolástico, un gran dominador del lenguaje teológico y filosófico, un gran profesor, un gran erudito, una gran mente, también se dio cuenta de las limitaciones de la escolástica y también tuvo pues, una lucha política, también muy evidente, porque tiene uno de sus libros pues trata sobre el poder tiránico del Papa o despótico del Papa, ¿no? En ese sentido, sus investigaciones sobre el lenguaje, sobre la lógica, sobre la política, sobre la teología, por supuesto, pues tiene tratados de teología escritos, todo eso influyó mucho en su tiempo y también posteriormente, pero también es cierto que abrió nuevas vías para el progreso de la ciencia, sobre todo para el empirismo, para la observación científica, y fue casi como un precedente de la revolución científica del siglo pues XVII, fundamentalmente. Además, también Ockham, como se observa, propugna el conocimiento intuitivo o directo de las singularidades materiales, es decir, de las cosas concretas. Por lo tanto, reconoce el gran valor pues, de las ciencias observacionales, de las ciencias como la física, la botánica, la biología, la medicina, la geología, etc. Y en ese sentido, pues está a favor de ese tipo de investigación rigurosa, concreta, precisa y lo más exacta posible. En cuanto a la teoría del conocimiento de Ockham, pues está claro que critica la teoría de la iluminación de San Agustín y también la teoría de la abstracción de Tomás de Aquino, que le parece que no responden a la verdad ni a la realidad, partiendo ya, claro, por supuesto, de su nominalismo y de la importancia de lo experiencial, de la experimentación, de lo empírico. En ese sentido, pues estaría en una línea, en ciertos sentidos, similares a la de Hume.
por ejemplo, a la de Locke y a la de otros empiristas. Además, también otra de las ideas que hay que insistir en ella, de Occam, es que no hay nada físicamente imposible para Dios, que para Él es omnipotente. Por lo tanto, eso también deja pues, una serie de problemas, de controversias posibles a nivel teológico, pero él estaba convencido de ello. Guillermo de Ockham, además, al negar la existencia de los universales en la naturaleza, también admite que son creaciones de la mente humana para entendernos a través de significados. El que fue un gran lógico y que matizó muchísimo todos los significados, los términos, el terminismo que se dice, etcétera, consideraba que era muy importante el análisis lingüístico. Y eso no solamente en filosofía, también en teología y en cualquier ciencia, en cualquier arte, en la literatura, etcétera. Por otra parte, su influencia sigue manifestándose y existiendo y sigue siendo estudiado todavía, por supuesto, en las universidades, digamos en trabajos de investigación, en tesis doctorales, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a todos los que me escuchan y me ven y también a los oyentes y a los que me están viendo también de Radio Sofando de México. Hasta siempre.